Ok, entonces, buenas noches. ¿Cuál va a ser en ese caso, hacer un macrociclo? ¿Listo? Profe, Dividirlo. buenas noches, una consulta. Dígame, profe Jorge. Eh, no es que no quiera hacer, pero en la clase, no recuerdo, creo que fue hace unas 2 clases o 3, que nos Ya, dijo que el autoinstruccional va a ser un microciclo y por eso ahí ese día nos explicó que deberíamos poner la frecuencia cardíaca. Fue cuando hablamos de eso. les Dijo dije un un microciclo microciclo. una semana. Sí, de 5 días, profe. Sí, profe, Microciclo dijo, pero exactamente. bueno, no es que no quiera hacer como le digo, pero eso dijo. Entonces yo estaba haciendo... Profe, ahí yo miro ahorita que en el microciclo estoy retrasado, en el video estoy retrasado, el plan de entrenamiento estoy retrasado, los deberes, profe. Si no importa, eso voy a cambiar la fecha porque es para esta semana. Pero el microciclo que está ahí no es el autoinstruccional. No. Por último está el institucional. Y aún no les pongo el autoinstruccional. Eso es, sí. Profe, y solo por decirle una cosita. No es que yo pueda, porque a todos nos falta, a todos, ya. Pero, por ejemplo, si nos hace que hagamos de autoinstruccional un macrociclo, hay compañeros que, por ejemplo, no pueden hacer una sesión de entrenamiento, de Pero musculación. es que Y hoy peor vamos a aún, ver, para hacer vamos a ver, entre esta semana y la que viene vamos a ir analizando tipos de mesociclo, tipos de microciclo y qué es un macrociclo. O sea, vamos a ver. ¿Listo? Yo solo decía, por ejemplo, un auto bien elaborado, microciclo, PEPA, todos. Y así no se Claro, la hace tanto idea, lío, porque sí, un macro... sí, nos dificulta un poquito saber en qué tipo de mesociclo estamos, nos dificulta un poquito saber los tipos de microciclos que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Eso nos complica un poquito. Pero vamos a estudiar esta semana y la que viene, ¿no es cierto? Porque ¿qué nos toca? Un poco de nutrición y nos toca un poco de lesiones y máquinas que tenemos que saber que hay en gimnasio. Eso lo vamos a dar rápido. No nos vamos a enfrascar en la nutrición porque ya les dieron clase de nutrición. No nos vamos a enfrascar en cuántas máquinas hay en un gimnasio. Vamos a coger las generales y para qué sirven. No nos vamos a enfrascar en tantas lesiones, si no somos fisioterapistas, vamos a ver las más comunes dependiendo de algunos deportes. Y lo que más les interesaría a ustedes, poder hacer una planificación, ¿no es cierto? O tener una idea clara, no clara, tener una idea de planificación. Lo demás, ustedes lo pueden consultar. Aquí los profes que manejan bastante planificación, como son los atletas, los ciclistas, que son los que más planifican, sí, de los deportes, son los que más están en frecuencia, zonas de entrenamiento, ¿sí o no? Ya, entonces ellos, que Pero también se les complica en musculación. Y si no, pregúntele a Jorgito. ya se le complica, pero por eso, ¿qué vamos a hacer? Ellos nos van a ayudar, ¿no es cierto? Porque los profes, ojo, nosotros muchos somos deportistas de élite, muchos somos ya profesionales, y aunque no hayamos estudiado como materia, sabemos cómo hacer una planificación, sí, por nuestra experiencia, entonces, como les dije, yo no vengo a imponer nada, simplemente a brindar. Y si alguien sabe algo más, que nos brinde a todos, porque todos somos deportistas y entrenadores. Sí, como Jorgito se le complica la musculación, yo no sé de ciclismo. O sea, lo que sé es que hay que pedalear. Y no me caigo, hasta ahí llego yo. De lo demás no puedo saber, ni no tengo por qué saber, porque yo he sido culturista. ¿Sí o no? Entonces, aquí nos vamos a ayudar. ¿A qué? No hacer una tarea por los 10 puntos, sino llegar a un consenso de cómo hacer una planificación. Cosa que yo cojo un papel y pueda planificar. Esa es la idea. De ello les puedo poner 10. Manden la tarea, no les leo, les pongo 10. Pero no les estoy haciendo un favor. ¿No es cierto? No les estoy haciendo un favor. La idea es tener la idea clara de cómo planificar. Ahora, para planificar hay que fallar, hay que comenzar a planificar, hay que planificar para uno mismo, sí, porque no es que yo aprendo ya a planificar y ya mañana planifiqué y me hice 10 deportistas, no funciona así. ¿Sí o no, profe? ¿Qué dice, profe Jorge? Así de fácil es. Le dan el papel, usted escribe y ya, mañana todo salió bien. No, profe, eso es... cada año se va aprendiendo, mejorando, corrigiendo y aplicando Sí, siempre. Lo que no tiene que faltar son los principios, pero difícilmente
a corto plazo sacar un gran deportista. Perfecto. Entonces, no porque hoy me saqué 10 en la materia de planificación y mañana hago un deportista. No, eso es práctica, análisis, ¿no es cierto? Y también, en algunos casos, tener otra gente alrededor nuestro, deportólogos, fisioterapistas, ¿no es cierto? Preparadores físicos, entrenadores, todo es un conjunto. ¿Listo? Entonces, pero vamos a tratar de hacerlo mejor y tener clara una planificación. ¿Listo? Entonces, Profe, dígame. yo ahí sí estoy en una queja porque sinceramente el macrociclo, si que hubiéramos hecho, le hacíamos desde el principio, así como hacemos el autoinstruccional con las otras profes. Nos dijo, tenemos que hacer una investigación y realizábamos durante todito el periodo que estamos ahorita en clases, Bueno, ya verán, que yo podemos les, hacerle poco a poco, sí. ya, verán, yo les puedo hacer que hagan hasta un microciclo, da igual, pero ¿quieren aprender a planificar o quieren hacer un microciclo de una semana? ¿Qué es lo que desean ustedes? No, sí, profe, sí está bien, sí está bien. Planificar, profe. Claro, sí está bien que Planificar, ¿no es cierto? nos... Entonces, puede ser que que el autoinstruccional quedemos como microciclo, da igual. Pero lo que yo sí quiero es que ustedes vayan viendo cómo planificar. A eso deben llegar. Porque si de pronto es por la nota, yo les pongo 10, pero van a salir aprendiendo una semana de entrenamiento. Pero ese no Profe, es... un punto de vista. A ver, profe. De pronto, claro, eso yo como dije al inicio, no era por generar problemas, no, pero polémica. Sí, Ya, pero, sí. o sea, de pronto se nos viene a la cabeza como que decimos macrociclo es de no sé si de 6 meses o de un año o de lo que queramos hacer del tiempo. Claro. O sea, no es que vamos a hacer, digamos que sea para un año, vamos a hacer 54 microciclos, sino el macrociclo es lo mismo, o sea, es la misma estructura, sino es que lo que va es generalizado. Por ejemplo, por decir en kilómetros hablo, yo voy a hacer 10.000 kilómetros, va general, en lugar de poner que en microciclo en una semana va 500, en la otra va 700, así. Entonces, en realidad es simplemente el esquema nomás, pero no, más bien, Claro. quiero No, aprender, vamos a aprender. Claro, profe, yo también quería contarle algo. Está bien está chévere que nos indique la planificación y todo, sino que era por el más del factor tiempo, que digamos, si nos manda un trabajo, digamos, muy extenso, sería en este caso, bueno, no, usted dijo que que nos indique, ¿verdad? Está bien, pero que no nos mande un trabajo muy extenso, porque le juro que yo, al menos yo cojo igual materias hasta en la mañana y estoy a full. ya, verá, Y les voy a mostrar. más por eso, profe. Ya, les voy a mostrar un macrociclo que yo estaba haciendo en estos días, sí, un poquito de lo que estaba haciendo, para que más o menos ustedes puedan ver y no le cojan miedo. Me avisan. ¿Sí se ve ahí, profes? Sí, profe. Ya. A ver, bueno, ya vamos a ver luego la parte teórica, pero ¿qué yo pongo aquí? Un macrociclo, que este macrociclo se divide en tres partes. Una preparatoria, un competitivo y un transitorio. Ese sería, como quien dice, la parte de división de un plan de planificación. Dentro de esa planificación yo puedo tener que mi preparatorio dura 3 meses o 6 meses y mi parte competitiva dura 4 meses y mi otra parte transitoria dura 3 meses. Eso lo elijo yo según la competencia, según cuánto voy a planificar. Si el año, si 3 meses, si 6 meses, si un año o 4 años para una olimpiada. ¿Sí? Ya. Eso es lo que yo más o menos como esquema haría. Luego, ¿qué viene? Yo tengo que ver en los mesociclos que se van a dividir, ¿no es cierto? Un básico desarrollador, un básico otro desarrollador número 2, que le divido en 2. Sí, un básico estabilizador, un precompetencia, un competitivo. Aquí están más o menos las fechas que yo he decidido, tengo semanas, ¿no? Por ejemplo, he puesto en el primer básico general 4 semanas, en el básico específico he puesto otras que recién estaba pensando,
5 o 6 semanas, ¿sí? O 8 semanas en el específico y estabilizador. En el de precompetencia he puesto 3 semanas, en el competitivo 2, porque solo voy a competir o un mes. Ahí están los días, sí, sin decir qué voy a hacer. Sí, y ahí vienen los tipos de microciclos, vienen el objetivo. Entonces, ¿qué es un macrociclo? Un macrociclo simplemente es un esquema de lo que yo quiero hacer. En general, es más complicado hacer un microciclo y una clase diaria que hacer un esquema general. ¿Sí o no, profe Jorge? ¿Qué dice usted? Es Sí, más profe, en el microciclo hay que detallar qué se va a hacer y en la sesión de clases todavía más detallada. En cambio, claro aquí que es todo general. si yo digo un macrociclo, digo, esta competencia tengo, tales tipos de microciclo aplico, tales tipos de mesociclo y las intensidades en general. No tengo que decir qué ejercicio, ni cómo voy a hacer, ni el tiempo. Sí, si yo les mando un microciclo, me tienen que explicar qué tipo de ejercicio, qué beneficios, a quién está dirigido, intensidad, volumen, descanso, sí, y el plan diario que vamos a utilizar para ese día, ¿no es cierto? El día lunes hacemos hago un plan de clase. Entonces, es más complejo hacer un microciclo que hacer un macrociclo general, porque el macrociclo es una guía general. Claro que yo mis microciclos y mis días, yo los tengo que ir en base a lo que puse en mi plan macrociclo, pero es más complejo o más detallado un microciclo y un plan diario. Sí, Ya, profe, ahora sí está mucho más claro. Y está sencillo, porque sí, claro, en el microciclo hay que detallar todo, ¿no? por ejemplo, O yo sea, pongo aquí, vea, que después del desarrollador, el volumen que yo quiero llegar es al 100% de volumen el último día, para luego llegar a mi periodo estabilizador, ¿no es cierto? A mi mesociclo estabilizador, para luego comenzar ya a subir a mi precompetencia, ¿no es cierto? Pero si es de culturismo, la precompetencia será, ¿qué va a ser la precompetencia? En el culturismo generalmente precompetencia ya no se gana músculo, porque si ya no ganó músculo en los 3 o 4 meses anteriores, usted lo que tiene que aquí es bajar el volumen, la intensidad, subir el volumen, porque ya está con una dieta rígida, 0 carbohidratos, mayor cantidad de proteínas, sí, menos cantidad de sal, menos líquido, no va a ir a alzar 200 libras. Sube el volumen, baja la intensidad para llegar a la competencia solo a mostrar sus músculos. No es como en los otros deportes en donde yo tengo que hacer competiciones o ir a competencias más pequeñas para llegar a la competencia principal, ¿no es cierto? Entonces, en este macrociclo, lo que quiero es que tengan una idea de qué van a entrenarle a esa persona. Sí, en función de la musculación. Sí, ahorita estaba ideándome cómo les voy a explicar. Les iba a pasar el Excel también para que ustedes vean. Y simplemente con esa guía, que todavía está desarmado un poco mi macrociclo, no estaba pensando qué hacer. ¿Listo? ¿Cómo plantearles algo fácil? Perdón, profe. Dígame. Como indicaba el compañero Jorge Gallego, usted la anterior fue que nos indicó que solo era un microciclo. Y de igual manera dijo que de ese microciclo teníamos que hacer un video. Ahora, como va un macrociclo, solo va a ser el macrociclo, no video. No el video. Lo que quiero es que ustedes digan, esto voy a hacer en 6 meses para que esa persona compita o muscule. Sí, esa es la idea. A menos de que quieran hacer el macrociclo y el video, que va a ser más complejo, ¿sí o no? Entonces yo le preguntaba al profe Gallegos, ¿qué quiere hacer? ¿Un macrociclo o hacerme el microciclo con el video? Me va a decir, no, mejor le hago el macrociclo, pues, ¿sí o no? Papá, le indico qué voy a hacer en 6 meses, en un año. Es más, puedo hasta poner las intensidades que yo quiera, así no se den, porque el macrociclo no es una camisa de fuerza, yo tengo que ir viendo cómo va mi deportista. De pronto hago
un cambio en medio del macrociclo, ¿sí o no? A veces no se da como yo exactamente planifiqué. Yo tengo que ir variando. Entonces, dependiendo de... Ahora, por eso yo les iba a plantear hoy. Porque sí es más cansado hacer un microciclo y el video. ¿Listo? Pero... Sí, profe, está bien, entonces, macrociclos. Está bien. ¿Sí o no? Pongo mis fechas, mis horarios, los microciclos que voy a ocupar, pongo mis volúmenes en mi cabeza que yo digo que van a funcionar, ¿sí o no? Porque aquí, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, al principio del básico desarrollador, va a ir más volumen que intensidad. Y mientras más me acerque a la competencia, va a haber más intensidad que volumen, ¿sí o no? Y termino con el 95-100% de mi intensidad en la competencia. Y se acabó. Y lo único que tengo es que llenar gráficos y porcentajes. Claro que eso es un orden, ¿no? Vamos a ir viendo cómo ir haciendo ese orden. Ahorita está un poco desarmado le estaba recién construyendo al macrociclo. Entonces... No le veo difícil, pero para mí el micro es más facilito. Un micro en 10 minutos está hecho. Pero Para nada, profe. Mejor nos mantenemos con macro. Sí, mejor el más. Disculpe. Vamos, grupo. y entonces, ahora ustedes pueden decidir, porque yo voy a explicar cómo hacer la planificación de forma general y ustedes pueden elegir. Pero lo importante sería, porque, ¿cuál es la idea? Hacer un microciclo es más largo, pero no hay un objetivo claro a dónde se va a llegar. Sí, en una semana voy a hacer Profe, eso. una pregunta. Dígame. Vi la imagen que usted proyectó ahorita es una planificación sumamente larga de casi 6 meses, de lo que me estoy dando cuenta, ¿verdad? Ajá, son 6 meses. Ya, ¿nosotros tenemos que hacer una planificación más o menos semejante a esa? ¿O de cuántos meses? Y No, de con 6 todos meses. esos parámetros que usted nos indicó. Sí, de 6 meses. Es más, les puedo pasar... Con todos los parámetros que nos indica. Con todos los parámetros que vamos a ver. Es más, yo les subo el Excel y ustedes van haciendo, porque ¿qué es un macrociclo? Es un esquema. Pero ¿cómo yo voy a utilizar ese esquema? La intensidad, los tipos, eso ya lo veo yo. Si la competencia es antes, si la competencia es después, si tengo competencias antes de la competencia principal, todo eso, lo que yo... el macrociclo es un esquema. Profe, y pregunta, perdón que le interrumpa, ¿y va envasado a un equipo un equipo deportivo o netamente una sola persona? Para una persona, porque vamos a hacer una actividad de musculación. Sí, una actividad de musculación. ¿Listo? Como en todo deporte, yo voy a comenzar con más volumen al principio, ¿no es cierto? Porque es una persona que va recién a hacer pesas, ¿no es cierto? Y en 6 meses ya tendré que haberle hecho un porcentaje de subida, o sea, de subir la intensidad, ¿no es cierto? No de subida, sino como de subir. De subir la intensidad y bajar el volumen para que él vaya ganando fuerza y vaya ganando hipertrofia. Sí, habrá cosas que no ocupemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ciclismo y en atletismo utilizan la zona 1, la zona 2, la zona 3, ¿no es cierto? Por zonas de entrenamiento. Pero en el culturismo no vamos a ocupar zonas de entrenamiento, pero sí vamos a ocupar zonas de entrenamiento cuando digamos 60%, 40%, 80%. Esas también son zonas de entrenamiento. ¿Listo? Entonces eso vamos a ver hoy. Un poquito toda esa parte para irnos aclarando. Y luego hacen un macro. Dígame, profe. Una pregunta. Bueno, no utilizamos zonas en musculación, pero utilizamos fases, como por ejemplo la fase de adaptación anatómica, luego vendría la fase de hipertrofia y por último fuerza máxima. Hay 3 fases definidas. Ya, pero ya les muestro. Déjenme pasarles, les voy a adelantar un poco las diapositivas que tengo. Denme un segundo, verán.
Gracias. Déjenme un segundo para... Usted va a realizar un ejemplo de esa planificación, ¿no, profe? Claro, lo que vieron es un ejemplo y vamos a ir haciendo el ejemplo para que ustedes puedan realizarlo. Por ejemplo, les voy a mostrar un poco de lo que ya sería la planificación. Profe, y esta planificación es para... ¿Es para? ¿Se ve ahí? Profe, le decía que sí. Sí, se ve, profe. Y aquí, por ejemplo, aquí mire. A ver. Aquí podemos ver zonas de entrenamiento basado en las pulsaciones de frecuencia cardíaca. Sí. Donde dice zona 1, recuperación activa, zona 2. Sí. Estas serían las zonas de... Esto basado en actividades según las pulsaciones. Y también tenemos las zonas, pero definidas como actividades energéticas. Zona 1, umbral aeróbico. Zona 2, aeróbico extensivo. Zona 3, aeróbico medio. Sí, zona 5, umbral anaeróbico. Zona 6, por encima del umbral anaeróbico. Zona 5, velocidad aeróbica máxima. Sí. Aquí no estamos hablando de pulsaciones, sino de porcentajes. ¿Sí o no? También es por zonas. También podemos decir por zonas. Si yo tengo un aeróbico extensivo, dice el 70%. Umbral aeróbico, el 60%. Sí. Una actividad mixta, aeróbico medio. Si yo voy a hacer musculación, ¿qué será? Entre el 75 y el 84, ¿no es cierto? Umbral anaeróbico. Sí. Entonces yo voy a trabajar al 80%. Sí. De mi fuerza máxima. Entonces estos son más o menos parámetros de umbrales. Aquí nos está hablando de un umbral aeróbico. En la misma referencia podemos hacer en la zona anaeróbica. Sí. Para yo muscular o para hacer hipertrofia, ¿en qué umbral decíamos que debemos trabajar? ¿De qué porcentaje debemos trabajar para muscular? De mi RM, ¿con qué porcentaje debo yo trabajar para muscular? 80%. Del 75 al 100. 25%. Del 60 al 80%, profe. Perfecto, del 60 al 80. ¿No es cierto? Si yo comienzo en el 60, yo puedo poner en mi planificación que voy a comenzar con una zona 1, ¿no es cierto? O voy a comenzar con una zona 2, dependiendo de lo que yo vaya utilizando, ¿no es cierto? En mi planificación también podré poner que a mediados, a los 3 meses estoy en mi zona 3, al 75% de mi fuerza máxima. ¿No es cierto? Y le puedo decir que a los 6 meses llegué al 80% de mi RM, haciendo repeticiones de 8, de 10. Si digo de 8, un volumen bajo, ¿no es cierto? O medio. Si digo series de 25, ¿qué será? Un volumen alto. Ya habíamos hablado de volumen y de intensidad. Entonces, lo que haríamos es un macrociclo de musculación, también poniendo por zonas o por porcentaje del RM que vamos a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un mesociclo de estabilización. Por ejemplo, profe Jorge, en el ciclismo, ¿cómo manejan ustedes el mesociclo de estabilización? Estabilización es cuando ya se ha venido ganando, digamos que, o mejorando las capacidades, tenemos que estabilizar, o sea, mantener para conseguir una adaptación. Perfecto. En un determinado tiempo. O sea, quiere decir que hemos subido, ¿no es cierto? Y de ahí hacemos como una meseta. Mantenemos, ¿no es cierto? Ya no subimos más, sino mantenemos para conseguir una adaptación. Y luego sí, volvemos a subir. Incluso se puede repetir el mismo microciclo de la semana anterior. Entonces el cuerpo se adapta ya. Y luego otra vez vendrá un microciclo de choque a lo mejor. De choque para poder volver a subir, ¿no es cierto? Para aumentar la carga. Claro. Entonces,
Igual vamos a hacer en el culturismo, ¿no es cierto? Si yo hice las 4 semanas, ¿no es cierto? O 5 semanas ya de desarrolladora, cuando me toca el estabilizador no subo más peso, sino me mantengo, ¿sí o no? Repito mi microciclo anterior, repito, y al siguiente hago un microciclo de choque para subir un poquito la intensidad e ir ganando fuerza o ir ganando hipertrofia. Eso ya lo deciden ustedes. Ahora, como yo siempre digo, el papel aguanta todo, ¿no es cierto? Yo puedo escribir maravillas en el papel. Y en la realidad tengo que ver si lo que digo se va dando, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, chicos. Es más, hacer una planificación general, porque la mayoría que yo he visto y muchos profes que yo he tenido, no les gusta planificar. Quieren hacer al día a día. No quieren hacer el macrociclo. Prefieren hacer el día a día. Pero hay más errores, ¿sí o no? No hay guía de dónde voy a hacer. En cambio, haciendo un macrociclo yo puedo ir, como dice el profe, año a año, o en ese mismo periodo ir variando, ¿no es cierto? Aquí creo que debemos de más intensidad. No, yo creo que debemos bajar. Eso es lo que yo creo. ¿Qué dice usted, profe Jorge? ¿Se funciona así? Sí, profe, también se hace una evaluación diaria porque casi por algunos factores no se cumple el 100% de la planificación. Entonces, lógicamente, hay que variar. Por ejemplo, alguna vez yo planifiqué de que sí iba a ser, no recuerdo el kilometraje, pero sí iba a ser una carga alta de volumen. Entonces, por ejemplo, estaba a 900 kilómetros en la semana, pero vi que la semana que hicimos 800 ya los muchachos estaban que se reventaban. Era ilógico meterles 900. Tenía que hacer una semana de estabilización, ¿no es cierto? Para que se adapten. Pues ahí lo que me tocó hacer es un microciclo de restablecedor, o sea, que se recuperen y luego ahí sí aumentar. Claro, porque yo debo pensar no en el papel, sino en el entrenado. Si yo veo que se van a morir, entonces ya cambio mi macrociclo, mi mesociclo y cambio mis microciclos y digo, no, vamos a hacer uno de estabilización, ¿no es cierto? Puede ser una semana o 2 semanas y cuando ya veo que se ha recuperado hago de choque para que puedan subir. Pero, como les digo, la idea no es ahorita que vayan a muscular a nadie, sino pensar en cómo podríamos hacer una planificación general. Ahora, el microciclo y el plan diario, eso ya es, ¿no es cierto? Yo planifico hacer volumen y yo sabré cómo hago el volumen. O yo voy a ganar fuerza y yo sabré cómo hago ese periodo de fuerza, con qué ejercicios, con qué intensidad, yo sabré. Pero ahorita queremos, o por lo menos se me ha ideado, es hacer una planificación pequeña, porque 6 meses es poco, ¿no es cierto? 6 meses es poco para planificar. ¿Qué dice profe Jorge? ¿O le ve muy grande el de 6 meses? Solo hay que aumentar las semanas, profe, no es muy complicado. O sea, si es que ya hacemos macrociclos, si hacemos de 4 meses, 6 meses, 10 meses, es solo aumentar. Claro, solo se va aumentando. Ya entonces, eso es, chicos. Ahora, ¿alguna pregunta o alguna sugerencia o cómo le ven? Pero a mí me gustaría que planificar, si fallaran, no importaría, porque no es que les voy a calificar que esté exacto lo que se puede hacer, sino que la idea sea clara. ¿Sí me explico? Que la idea sea clara. Si teniendo la idea clara se falla porque no se sabe qué pasa. Hoy día llueve, mañana hace sol, cayó una granizada, no se entrenó. Sí, entonces eso tenemos que ir viendo. La planificación no siempre va a ser una camisa de fuerza, ni vamos a poder hacer exactamente todo lo que escribió en el papel. Sí, sino es un orden a seguir que por lo menos en un 80% se pueda realizar. Profe Cristian, Michelle, ¿qué dice usted? Así mismo es, profe, exactamente, o sea, la planificación. Bueno, en el atletismo se planifica de una manera diferente, ¿no? Por etapas más cortas, por decir usted, primero se fije el objetivo.
le pongo un ejemplo, ¿no? Estamos agosto. El siguiente objetivo nuestro será correr el maratón de Nueva York el primer domingo de noviembre. Entonces, ahí va la planificación exclusivamente para cumplir ese objetivo. Ahí dividimos, ¿no? Preparación general, viene la parte específica ya, o sea, netamente los entrenamientos para los 42 kilómetros. Viene la etapa ya precompetitiva y cuando ya finalmente llegamos a la competencia misma, pues estamos ya en etapa competitiva. La última semana, las 2 últimas semanas por lo general se bajan cargas de volumen, ¿no? Y la última semana prácticamente sería como, usted explicaba algo ahí del periodo, de esta parte que es esta estabilizadora, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, cuando uno va al deportólogo, ¿no? A la prueba de esfuerzo, entonces ahí van los picos, ¿no? Entonces, cuando ya llega, usted hace la curva biológica, o sea, sube, llega al máximo, por decirle, en el caso de Jorge, lo que decía, por decir, tiene antes de una competencia grande, 2, 3 semanas antes, dice, vamos a hacer 300 kilómetros, o sea, el volumen más alto. Entonces, así mismo se llega, o sea, cuando se llega a lo más alto, ahí se hace la curva biológica que le explican, bueno, esos son términos ya científicos que manejan los deportólogos, y ahí se va, es una línea recta nada más, ya. O sea, ahí usted ya no intenta subir nada. Ya no sube la intensidad, sino sube el volumen para que no haya tanto desgaste y llegue estabilizado a lo que queremos llegar. Ajá, entonces ahí por decir el volumen, si usted terminé corriendo, haciendo un entrenamiento el domingo de 35 kilómetros, 2 horas de entrenamiento, 3 domingos antes de la competencia. Entonces, al siguiente domingo ya, pues ya no son 2 horas, ya bajamos a 1 hora 20. Al siguiente domingo corremos ya pues 1 hora 10, 1 hora 15, y la intensidad igual, si hacíamos, por decirle, miles de repeticiones de 1 kilómetro a 2 minutos con 50 segundos cada repetición. La última semana vamos a hacer, ya no vamos a hacer 12, ni 15, ni 10, vamos a hacer solo 8, pero a un paso ya cómodo, mucho más cómodo. O sea, estamos hablando de 2.55, 2.58 por kilómetro. Y así es como quedamos ya listos para la competencia. Entonces, aquí no se puede planificar, o sea, no se puede planificar para 6 meses. Igual pasan muchas cosas, hay entrenamientos que no se cumplen, el atleta se lesiona, simplemente ese día no le respondió su cuerpo, como le decía el otro día, y tenemos que dejar ese entrenamiento para otro momento, ¿no? Ya. Entonces, así es como se maneja También lo podemos dejar, digo yo, para unos 4 meses, ¿ya? Que sea corto para que sea chiquita la planificación. Pero la idea es que utilicen los mesociclos, los microciclos y manejen un poquito la intensidad del volumen. Al principio más volumen, menos intensidad, y mientras va cambiando el entrenamiento, baja el volumen y sube la intensidad. Y en la recuperación aumentamos un poquito el volumen, bajamos la intensidad para el día de la competencia ir con todo, ¿no es cierto? Eso sería la idea más básica. Ya luego, cuando quieran planificar de verdad, tendrán que tener un deportólogo, pruebas de esfuerzo, ¿no es cierto? Y ahí podremos, porque tampoco podemos planificar hacia el ojo. Pero la idea nuestra mi idea es que ustedes, tanto los que ya saben planificar como los que todavía no han planificado, y tanto como yo que no he planificado tanto, porque es también de práctica como en todo, nos recordemos un poquito y veamos los parámetros que debemos seguir. Entonces, cuando a usted le digan, haga una planificación, dicen, ya chévere, ya tengo la idea clara, ahora voy a poner en el papel y día a día iré viendo si es que me resulta o no, o qué tengo que cambiar. Ese día no entrené, el muchacho se lesionó, se quedó ahí, sí, o lo que sea. Dígame. Perdón que la interrupción. Le podría hacer como sugerencia nada más. ¿Habría la posibilidad de que hagamos en
en grupo, ¿sabe? Porque eso, vamos a aprender, ¿no? Todos, no es que uno sabe, uno Sí. sabe A ver, menos, ¿qué les otros saben más, pues, tienen más conocimiento y eso nos va, yo creo que va a ser de gran beneficio, por decir, hay Ya. gente que a lo mejor no saben, o sea, no conocen mucho de planificación y podemos, o sea, enseñarnos, ¿no? Aprender el uno del otro y finalmente eso, el objetivo es salir aprendiendo. O sea, como usted Ya. dice, la nota, bueno, sí, es importante. El papel aguanta todo, pero una cosa es el papel, o sea, uno puede escribir maravillas, pero y si no sabe, no vive, no siente, o sea, le No pueden decir realizas. cualquier cosa. Ya, entonces, Entonces, esa sería mi... ¿qué les parece? A ver, aquí hay dos cosas. Es buena idea siempre y cuando los del grupo se comprometan, porque a veces hay uno del grupo que no hizo nada y quiere recibir la planificación ya hecha. Entonces, díganme, hagamos un consenso para ver, porque el autoinstruccional, ¿no es cierto? Si me dicen por grupo, ustedes mandan por chat los nombres de los grupos y yo ya reviso el macrociclo, o mandan un solo macrociclo y ponen los nombres, ¿no es cierto? Mandan en su tarea, pipi, y ya sé qué grupos son. Pero eso quiero ver si todos están de acuerdo, para que no pase eso, ¿no? Que de pronto planificaron 2, son 5 del grupo y 3 no planificaron y la nota les va a ir. Y al fin y al cabo, así reciban la nota, quien se hace un daño es el que no aprendió a planificar. Sí, o el que no entendió algo de la planificación. Entonces, ¿qué dicen ustedes? A ver, profe Jorge, profe Franklin, el profe Juan, Pablo, todos los profes, ¿les parece buena idea o no? Profe, Sí, profe. quisiera hacer una moción. ¿Ya? Bueno, y hay una moción que hagamos en grupo. O sea, yo opinaría que hagamos individual porque como dice usted, profe, va a corregir. Entonces, o sea, ya nos ha venido pasando de que a veces el uno solamente que espera que haga y el otro tiene que pasar el trabajo. O sea, yo opinaría que hagamos cada uno, pero como hay 2 votaciones, entonces lo que se consideraría lo más democrático es votaciones. Ya, a ver, Digo. chicos. Profe, ¿cómo está? Mucho gusto, Rubén Andrade le saluda. Estoy de acuerdo que sea individual, profe. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero Jorge Gallegos. Ya. Profe Rubén, ¿qué me decía? O Elvis. ¿Cómo está, profe? Sí, profe. Bueno, en realidad apoyo la moción de Cristian Echeverría, ya que hay motivos de que estamos con full trabajos también en la parte de la otra materia. Ya. Entonces, también tendríamos que ver esa cuestión con los otros compañeros que estamos a full. Entonces, sí me gustaría, profe, ver si es que se puede trabajar con los grupos que estamos teniendo. A lo mejor puede ser en el grupo de la materia anterior, que se puede trabajar con los mismos grupos y hacer lo que se está haciendo con la profesora. Compañero que no trabaje, se le pasa el informe a usted directamente para que pueda calificar. Hacer de ese punto para que también nos pueda ayudar, profe. Ya, ¿quién más? ¿Quién más puede apoyar a la moción? Dígame. Profe, tengo una pregunta. Dígame, profe. Todo esto no le pude escuchar muy bien porque tuve problemas de internet. Este tema de la planificación que usted nos está mandando, ¿para cuándo es? De la otra semana, ¿no es cierto? Que es la última semana de clases, ¿no es cierto? Desde la próxima semana tienen una semana más para entregar. O sea, luego del feriado, en la semana del feriado. ¿Qué fecha es el feriado? 10 de agosto. 10 de agosto. Claro, a ver, habría que ver. Si es que cae feriado, les doy 2 o 3 días más. La idea es que ustedes puedan realizarlo. Pero recuerden que... Ya, profe. Eso más que todo. Y sí, apoyo la moción de que dicen los compañeros de trabajar en los mismos grupos que estábamos antes. Profe Franklin, ¿qué dice usted? O sea, lo mío que sea democrático, la verdad yo prefiero trabajar solo para aprender incluso, y porque sí he tenido las malas experiencias que solo trabajan 1 o 2 y los otros están de oyentes nada más. Ya. Profe Ángel, ¿qué me dice usted? Profe, y si les dan
libre elección si cada uno hace grupo y el otro quiere hacer individual. Profe Cristian, que vamos a ver, ¿qué me dice, profe? De manera individual y el macrociclo, hasta para poder aprender. Ok, bueno, entonces yo creo que... En grupo, profe. A ver, Ángel, diga, profe Ángel. Profe, ¿eso me permite hacer una encuesta? ¿Por qué no hacemos ahí? Porque, o sea, yo también estoy de acuerdo de que hacer en grupo. O sea, en este caso yo pienso que lo correcto sería hacer por afinidad. O sea, ya que sí hay compañeros que no trabajan, pero en cambio hay compañeros con los que sí trabajamos. Y es como que la solución es, si es que no van a colaborar, o sea, ¿para qué van a hacer en grupo? Mejor hagan ustedes solos si es que no quieren hacer en grupo. Ya. Pero sí hay compañeros que también estamos ocupados y casi no tenemos mucho tiempo. Y también en grupo podemos compartir las experiencias que cada uno tiene. Bueno, ese es mi punto de vista, profe. Podría hacer una encuestita y sería A más ver, profe democrático. Ángel, ¿qué me decía usted? Gracias, profe. Profe, buenas noches. Yo doy la recomendación personal. Hagamos el macro individual y equivoquémonos, pues ahí y vamos a ver las correcciones. Yo sé que usted va a calificar, no, porque hizo mal, usted no va a poner mala nota. Usted nos va a corregir para nosotros ver los errores que cometimos. Ahora está, y otra que está usted poniendo a libre elección. Aquí no vamos a acabar todas las 2 horas en la libre y no vamos a llegar a nada. Por favor, usted es el profesor, usted es el dueño de la materia, tome la decisión que usted crea conveniente, sabiendo que nosotros tenemos que aprender. Y si nos equivocamos, para eso estamos aquí, para aprender, profe. Gracias. Ya, Profe, yo digo que en grupo, y así, por ejemplo, nos ayudamos y yo les explico, digamos, yo tengo un compañero que no sabe lo que es un PEC-DEG. Entonces yo le voy a explicar, yo le voy a decir cosas y así aprendemos todos. Esto se aprende con la experiencia, con la práctica, no con hacer un macro ahorita. Que no van a hacer todos porque Ya, a ver, vamos, chicos, a ver. ¿Listo? Después de que oí todo lo que hemos... Yo les voy a aconsejar. ¿Listo? Yo preferiría que hagan individual por una razón. Sí, si es verdad que yo voy a recibir información del compañero, muchas veces no me pongo a deducir qué pasó, sino copio. Así ha de ser. Pero no funciona así en la vida real. En la vida real no hay quien me diga o le llamo al profesor, profe, no sea malito, ¿cómo era? Nadie me va a ayudar. Yo sé que muchos saben y para muchos les va a ser fácil. Otros compañeros se van a hacer lío, pero esa es la vida real. Tenemos que solucionar el problema. Y lo que yo voy a tratar es, en esta clase y la siguiente, solucionar ese problema. Sí, solucionar ese problema para que ustedes puedan entender. Y luego, si nos fallamos, bueno, no importa, no les va a poner yo 0, ese no es el objetivo, sino que ustedes ya tengan una base. Con una base ustedes pueden seguir investigando. Y si les interesa, ya les llamarán al compañero que sabe más y le dirán, me jalé, pero ahora quiero que me ayudes a planificar, pero ya sé cómo hacer. Ahora dime en qué me fallé. Entonces ahí va a haber las ayudas de verdad. Entonces yo preferiría que mejor hagan individual y si se fallan, cojan ese compañero que sabe y que le expliquen que algo falló. Y si no, me escribe y buscamos la solución. La idea es hacer la tarea. ¿Listo? Vamos a seguir con lo que hacíamos ayer. Con la clase de... Estábamos en las características del entrenamiento. Nos habíamos en lo que es la densidad. Sí, ahí nos habíamos quedado. No vamos a ver el resto de... Ya vimos que teníamos intensidad, volumen, ¿no es cierto? ¿Qué más habíamos visto? Densidad, volumen. La duración estábamos viendo, profe. Ya vimos la duración. Ya vimos la densidad. Y aquí está la densidad. Aquí nos habíamos quedado, ¿no es cierto? En los tipos de densidad que nosotros podíamos más o menos guiarnos, hay tablas de densidad y nos dice tipos de entrenamiento y características de descanso.
Sí, entrenamiento según el método estándar y asegurar la regeneración completa en el organismo. Entrenamiento según el método de intervalos, deben asegurar el retorno después de los ejercicios alrededor de los 110 y 130 pulsaciones por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago entrenamientos de intervalo, hago circuitos, ¿no es cierto? Los muchachos en la ronda de las actividades en las estaciones llegan a 170, 180 pulsaciones por minuto. Sí, porque el ejercicio es recorrido. Cuando damos el descanso, ellos deben tomarse la pulsación y cuando lleguen a 130 o 110, ya podemos regresar a la actividad. ¿Listo? Y eso dependerá del tiempo que ellos se demoren. Si yo veo que se demoró un minuto, minuto y medio, y ya está en 110, chévere, recupérese. Pero de pronto hay alguien que pasa 2 minutos y medio y todavía no se recupera, está en 150 pulsaciones o 160. ¿Qué tengo que hacer ahí? Parar, profe. Decirle, algo pasa, ¿no? O sea, quédese quieto, no haga más. Descanse, ¿no es cierto? Recupérese nomás 5 minutos porque a la siguiente se va a infartar, ¿sí o no? Ya. Entonces son parámetros que nos dan. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando nos Sería digan... como una taquicardia, profe. Claro, que hizo el ejercicio y se quedó con el corazón todavía. Entonces yo digo, algo pasa ahí. ¿Sí? Entonces, no solo que le dé el tiempo. Yo digo, me dijeron que 2 minutos y hay cómo comenzar. Tomémonos el pulso. Uy, todavía está alto el pulso. Descanse. ¿No es cierto? Estos parámetros yo tengo que irlos siempre analizando y no solo fijarme en el tiempo de recuperación, sino en la frecuencia cardíaca cuando al minuto 30 todavía no se recupera, ¿no es cierto? ¿Cuánto más o menos una persona se recupera, profe Michel? ¿En cuánto tiempo ya más o menos usted ve que un atleta se recupera? Depende muchísimo, profe, por decir, del pulso basal. Por decir, si usted tiene 38 pulsaciones por minuto cuando se despierta, o sea, eso quiere decir que casi usted no siente su corazón, es como que si estuviese muerto. Claro. O sea, es tan baja la y que muy pocos deportistas, muy pocos llegan a ese número de pulsaciones. Entonces, con un 38 de basal, 42 cuando ya está normal caminando, está en actividad, y cuando está corriendo en un esfuerzo máximo le llega a 196 pulsaciones. Eso quiere decir que usted para hacer repeticiones de 400 metros nada más, necesita, en un segundo se recupera, baja de 188, 190 pulsaciones a 110, así de 110, 120, y está listo para empezar la siguiente repetición. En un minuto. Entonces, imagínense qué pasa si yo veo que alguien... Pero si hay otro con que el pulso basal sea más alto. No le escuché. Siga, profe, siga. Si el pulso basal es más alto, se va a recuperar más lento, ¿no es cierto? Exacto. Si el pulso basal es más alto, la frecuencia máxima es más baja, o sea, sucede lo contrario, tarda más en recuperarse. Ajá. Pulso basal bajo, mientras más bajo sea y la frecuencia cardíaca máxima sea más alta, el tiempo de recuperación es más rápido. Perfecto. Al minuto ya está recuperada esa persona. Piña puede volver. Sí. Mientras que el otro se demorará 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos y sigue con las pulsaciones altas. Entonces, son parámetros que yo puedo seguir, ¿no es cierto? Entrenamiento según el método estándar continuo, o sea, hacer una carrera larga, tendré que hacer, no hay descanso ahí, ¿no? Hacemos actividades continuas. Y entrenamiento para aumentar la fuerza máxima, la recuperación debe ser completa o casi completa. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí otra cosa más. Si vimos los estándares de recuperación, ¿no? Eso sí vimos ayer. Vamos a ver. Déjeme ver si es que...
Por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? Para desarrollar, ¿no es cierto? En el entrenamiento de resistencia de las cargas sin pausa, método continuo, solo es adecuada para desarrollar la resistencia a largas, como una intensidad que se halle dentro del rango del techo de oxígeno, quiere decir en el umbral aeróbico, ¿no es cierto? En el techo de oxígeno. Porque ya ha pasado el techo de oxígeno, actividad anaeróbica. Si se desarrolla la resistencia con cargas de mayor intensidad y aplicado el método de intervalos, entonces se considera como óptimo la densidad de estímulo de 1 o 0,5, ¿no es cierto? Lo que yo me haya demorado en la actividad, eso descanso. De 1 a 1 o la mitad. Sí, que oscile entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. Sí. Para desarrollar la resistencia a la rapidez, o sea, por ejemplo, hacer piques, sprint, que se recomiendan para la recuperación es de 1 a 3 y de 1 a 6. ¿Qué quiere decir esto? Le hice correr y me dio 30 segundos, ¿no es cierto? Si me dio 30 segundos, ¿cuánto le debo hacer recuperar, profe Ángel? Si él corrió un sprint en 30 segundos o hizo sprint durante 30 segundos, ¿cuánto le daré de recuperación? Dice de 1 a 3. 3. ¿Yo qué? Minuto y medio, ¿no sale eso? Claro, sería 90 segundos, ¿no es cierto? Si yo hice... O sea, el doble de lo que corrió. ¿Cómo? O sea, el doble de lo que corrió. El triple. El triple o la sexta. Aquí dice 1 a 3 significa el valor que hizo en el ejercicio por 3 o el valor que hizo el ejercicio por 6. Entonces, si él hizo 30 segundos de sprint, le doy 90 segundos de descanso. O 180 segundos de descanso. Sí, es lo que nos recomienda. Sí, y yo puedo jugar con esos descansos. Para desarrollar la fuerza de rapidez con intensidades desde su máximo o máximo, quiere decir, hago una sentadilla con el máximo de peso, 4 sentadillas con 250 libras. Le doy descanso de 2 minutos a 5 minutos para volver a repetir la actividad o la serie. ¿Sí? Son parámetros que yo puedo ir tomándolos en cuenta como sugerencia de los tipos o diferencias de descanso que puedo aplicar. ¿Listo? Y que ya están más o menos medidos, ¿sí? Y que son bases para yo poder tomarlas en cuenta. Vamos a ver aquí la duración y naturaleza de los intervalos de reposo. La duración y los intervalos de reposo deben estar también en función de objetivos, preferencia de la sesión. El punto de referencia más utilizado para planificar la duración. Sí, esperen un segundito. Ahí está. El punto de referencia más utilizado para planificar la duración de los intervalos es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? La restauración de las capacidades de trabajo muy a menudo se producen de manera paralela a una disminución de la frecuencia cardíaca. Por ello, se fija habitualmente el reinicio del ejercicio en el momento del retorno a la frecuencia cardíaca de un valor dado. Lo que nos decía anteriormente. Si yo hice una actividad de intervalos, ¿no es cierto? Y estuve en 180 pulsaciones, yo espero que mi muchacho o el que estoy entrenando baje a 140 o 120 pulsaciones. Yo ya sé que está recuperado y puedo volver a realizar. Si yo veo que no se recupera rápido, que sigue en 160, estaba en 180 y sigue en 170, deberé darle un poquito más de tiempo hasta que él baje sus pulsaciones para poder una vez más hacer la serie. Eso es lo que nos recomienda. Carácter de descanso. Dedicar el tiempo de descanso a la práctica de otras actividades, descanso activo. Por ejemplo, el descanso activo es uno de esos medios a utilizar. El mismo consiste en cambiar de actividad. Este proceso fue estudiado por Shenov, quien demostró que la recuperación de las capacidades de trabajo se logra con mayor rapidez cuando nos auxiliamos de actividades colaterales diferentes a la práctica.
sistemáticamente por el sujeto objeto de entrenamiento y por consiguiente con otra intención. ¿Listo? ¿Qué nos quiere decir esto? A ver, ¿quién me puede explicar un poquito lo que dijimos aquí? Jorge Vargas. Descanso activo. Vamos a hablar más o menos, bueno, de atletismo. Hablemos de atletismo. Si estamos haciendo piques, estamos haciendo fuerza o velocidad, pues nosotros tenemos que hacer los descansos activamente. No podemos parar, sentarnos o acostarnos, sino caminar en un trote leve, ¿sí? Pero no parar. Perfecto. Perfecto, profe. ¿Quién más me da otra idea? En actividades de fútbol, por ejemplo, ¿quién me puede ayudar? Profe Cristian, a ver, por ejemplo, un descanso activo cuando hacemos fútbol. A ver, un descanso activo podría ser un manejo, conducción de la pelota, dominio de la pelota en el propio terreno, podría ser un descanso activo. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de este descanso activo? Hacer una actividad fuerte, ¿no es cierto? Hicimos piques, saltos y le damos minuto y medio, pero manejo del balón, cascaritas, hagamos dominio del balón con la cabeza, pero él no puede pararse, ni sentarse, ni quedarse de pie. Tiene que seguir haciendo la actividad. Este descanso, ¿no es cierto?, nos va a dar una eficaz y posterior entrada al siguiente trabajo. O sea, nos da un descanso activo, pero nos prepara para seguir haciendo la actividad de igual manera. Las características de las actividades que forman el descanso activo están en dependencia de las individualidades del deporte. ¿Listo? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer en cualquier tipo de deporte. Vamos a coger nuestras cosas específicas para hacer el descanso activo, pero siempre basados, sí, en esta actividad. Los ejercicios en el agua son recomendables, también dice, por su marcado efecto recuperativo sobre el sistema nervioso central. Recomendamos que la recuperación transcurre con mayor intensidad cuando existen emociones positivas. Por último, nos referimos al masaje con medio de recuperación por el efecto de que provocaba la musculatura esquelética. Lo que hablábamos ayer de nuestro compañero ciclista que no tenía ni masajista y que, bueno, como nos explicaba el otro profe, de pronto no había la técnica que él necesitaba por el medio en que estamos. Entonces aquí dice, según la duración y efectos de la recuperación de los componentes energéticos, el descanso en el entrenamiento puede ser de 20 a 60 segundos cortos, descansos medios de 1 a 3 minutos y descansos largos más de 3 minutos. ¿En qué actividades nos dice? De 20 a 60 segundos cortos en recuperaciones parciales de la fosfocreatina. ¿Qué gasto energético es la fosfocreatina? Tenemos 3 gastos energéticos, ¿no? Aeróbico, anaeróbico y anaeróbico láctico y aláctico. ¿Cuál sería, en dónde entraría la fosfocreatina? Anaeróbico, aláctico. Perfecto. Sí, descanso medio dice, si es que es una actividad anaeróbica láctica de 1 a 3 minutos sería un descanso medio. Y un descanso largo, generalmente cuando hacemos recuperación de glucosa muscular y parte de glucosa sanguínea. ¿Qué actividad sería esa? ¿Cuál, profe? En la última, recuperación de glucosa y muscular y parte de glucosa sanguínea. ¿Cuál será, qué tipo de gasto energético entraría ahí? Aeróbico, láctico. El glucógeno. El glucógeno, ¿no es cierto? El anaeróbico láctico. Sí. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos más o menos cómo podemos nosotros dar un descanso dependiendo de nuestro gasto energético. Son parámetros pequeños pero que nos van a servir, ¿no es cierto? Yo estoy haciéndole a alguien que haga piques y digo, ¿y cuánto le hago descansar? ¿No es cierto? ¿Cómo sé cuánto le hago descansar? Ya tenemos unas ideas que están ya dadas, ¿no? No nos hemos inventado, sino que ya están dadas. Ahora tenemos el otro tipo de descanso que nos habla de qué? Según el tipo de actividad y el consumo energético que puede ser. Según el tipo de actividad y el consumo energético. Por ejemplo, carrera de 30 metros, descanso extremo,
45 segundos. Descanso normal, 30 segundos. Descanso rígido o micro descanso de 15 a 20 segundos. ¿Sí? O sea, hacer una carrera de 30 metros y descansar 40 segundos ya es un descanso extremo, o sea, mucho descanso. Carrera de 100 metros a 100% de velocidad, 7 segundos, extremo. De 5 a 6 minutos, sí, un descanso normal y un descanso rígido de 3 a 4 minutos. Carrera de 400 metros máximo de velocidad, 15 minutos. Descanso normal, 10 minutos. Descanso rígido de 7 a 9 minutos. Aquí debe ser 7 minutos en el segundo, ¿no? Que dice carrera de 100 metros, no 7 segundos. Ahí está equivocado lo que está indicando. Carrera de 800 metros máximo de velocidad, 20 minutos. Ese sería un descanso muy largo. De 15 a 18 minutos y de 12 a 14 minutos un descanso rígido. Dice, según la estructura de la carga, inmediato o mediata, según el carácter del descanso, activo o pasivo. La duración de los descansos se selecciona de acuerdo con los objetivos que se presentan lograr en un ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Objetivo, desarrollo de la fuerza explosiva de piernas. Carrera de 30 metros. Descanso 40 segundos entre repeticiones. ¿Sí? Desarrollo de la resistencia de fuerza de piernas. Carrera de 30 metros. Descanso 30 segundos. Repeticiones. ¿Qué diferencia habrá aquí? ¿Quién me puede decir de los profes? ¿Qué ven ahí ustedes de diferente y en las pausas? ¿Qué nos da? La carrera de 30 metros es la misma. Lo que es fuerza explosiva y resistencia a la fuerza. Correcto, ¿no es cierto? Si quiero trabajar fuerza explosiva, o sea, solo fuerza, le puedo dar un poquito más de descanso. Pero si yo quiero ganar resistencia, ¿no es cierto?, a la fuerza o a la velocidad, yo le daré menos descanso para generar esa fatiga. Ok. Vamos a ver aquí la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia de entrenamiento se refiere al número de veces que se realizamos ciertos ejercicios o entrenamos en un grupo muscular en periodos de tiempo concreto, generalmente en una semana. La modulación de la frecuencia de entrenamiento es una estrategia eficaz para manipular cargas volumétricas. Dentro de la frecuencia de entrenamiento podemos encontrar dos tipos de frecuencia, generalmente en lo que es musculación. Frecuencia 1 y frecuencia 2. El entrenamiento común de frecuencia 1 es la estructura básica más utilizada en los gimnasios desde los años 60 y consiste en entrenar cada grupo muscular una vez por semana. Pero desde los años 90 en adelante la frecuencia 2 volvió a coger fuerza como mejor método para la ganancia de masa muscular. Gracias a grandes culturistas como Ronnie Coleman y otros más, utilizan frecuencia 2 en su sistema de entreno, consiguiendo un tamaño muscular por encima de lo normal. Para los principiantes e intermedios, sin ninguna duda la frecuencia 1 parece ser la más adecuada, al menos durante el primer mes. Esto se debe al hecho de que el principiante no es capaz de implicar un gran número de unidades motoras del músculo durante los levantamientos, tanto que por la técnica probablemente no es la mejor, como porque si el sistema nervioso central todavía no está suficientemente acostumbrado a las nuevas actividades. Por tanto, para el principiante recuperarse por completo de los entrenos son necesarios de entre 5 y 7 días aproximadamente. Si trabajamos el mismo grupo muscular una vez cada 48 horas, la recuperación se verá comprometida. Sin embargo, para avanzados e intermedios, una rutina de frecuencia 2 aprovecha al máximo el proceso de la recuperación acercando a los estímulos de entrenamiento. ¿Sí? Profe,
Disculpe, ¿cómo es más o menos eso de la 1 a 2 que acabo de mencionar? Disculpe. Por ejemplo, la frecuencia 1 es cuando uno trabaja un grupo muscular a la semana. Sí. ¿Ya? Y la frecuencia 2 es cuando yo implico 2 grupos musculares a la semana. Por ejemplo, bíceps. Sí. Pero a las personas que recién entran a un gimnasio no le va a hacer pecho bíceps, mañana espalda tríceps. Sí. Mejor hacemos un músculo diario y que haya un poco más de descanso. O también cuando hacemos 2 veces a la semana un mismo músculo. Voy a hacer piernas lunes y viernes o lunes y miércoles. Si es lunes y miércoles para un principiante, tiene pocos días de recuperación. Si es más avanzado, pues puede hacerlo lunes y miércoles porque va a tener un poco más rápida la recuperación. Y también depende de la alimentación, ¿no? De muchos factores más, alimentación, genes y demás. Pero lo más importante es que cuando yo hago una actividad tenga por lo menos de 48 a 72 horas para repetir el ejercicio. Pero en los deportistas de élite y en los grandes culturistas se da que hacen 2 veces por semana cada grupo muscular. Sí, hacen en la mañana pecho bíceps y en la noche hacen otro grupo muscular, hombros. Sí, entonces cada 3 días les toca repetir otra vez las series. Entonces, porque también se entrena a doble jornada. Bueno, ahí está lo que estábamos hablando un poquito de los... ¿De qué hablábamos? De las características del entrenamiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características del entrenamiento? Intensidad, volumen, descanso, frecuencia y ¿cuál me falta? Densidad. Sí, densidad y la duración. ¿Listo? Ok, ahora vamos a ver un poquito, o vamos a verlo de forma, sin demorarnos mucho, sobre los principios del entrenamiento. Ok. ¿Quién me puede decir o qué entienden ustedes por principios de entrenamiento? A ver, algún profe que me diga qué entendemos. Es una ley que se tiene que cumplir obligatoriamente. Perfecto. ¿Listo? Porque a veces confundimos, no sé si les ha pasado a los profes, confundimos sistemas de entrenamiento con principios de entrenamiento. Alguna vez me dijo un profe, es que cada uno tiene su forma de entrenar. ¿Está bien o está mal eso? Cada uno tiene su forma de entrenar. Pero una cosa es que cada uno tenga su forma de entrenar, pues su pedagogía, su didáctica. Pero otra cosa es el punto de partida, ¿en base a qué? Correcto. ¿O qué tiene que hacer? Entonces, los principios no se los puede inventar nadie. Son principios y hay que respetar. Ahora, ¿cómo usted lo haga? Ya depende si usa conos, si usa globos, si usa, yo no sé, cualquier cosa que pueda utilizar, ¿no? Entonces, siempre estar constante eso, ¿no? Cuando alguien me dice, yo no sé de principios de entrenamiento, pero cada uno tiene su forma de entrenar, ya sabemos que ese profe entrena como puede. ¿Listo? A lo que le venga. Pero no hay un punto de partida. Los principios del entrenamiento deportivo se definen como las reglas generales aplicables
en el entrenamiento de cualquier disciplina deportiva. Es decir, son aspectos que ocurren por el simple hecho de aplicar un estrés físico al organismo. ¿Qué son los principios de entrenamiento? No es más que el estudio de cómo el cuerpo se adapta y genera ciertos cambios fisiológicos. Sí, y a esos cambios fisiológicos se les ha dado nombres para saber que eso pasa consecuentemente en todas las actividades. Navarro nos dice un principio es una base, fundamento en el que se apoya una materia o un área de conocimiento. En nuestro caso se conocen como principios básicos de entrenamiento, un máximo de leyes de validez muy genéricos por lo que se rige sistemáticamente el proceso de desarrollo de condiciones físicas, caracterizando su correcta aplicación. ¿Listo? ¿Qué más nos dicen algunos más de los estudiosos? Hay algunos que, aparte de dictarnos los principios, ellos lo sistematizan, lo podríamos decir, ¿listo? Los agrupan. Por ejemplo, Oliver nos dice que principios relacionados con el estímulo de acondicionamiento físico, que hay varios principios, pero de forma grupal podemos ver principios relacionados con el estímulo del acondicionamiento físico. El segundo es principios relacionados con los sistemas a los que se le dirige dicho estímulo. Y principios relacionados con las respuestas de citado estímulo. ¿Quién me puede decir a qué se refiere con principios relacionados con el sistema a los que se dirige dicho estímulo? ¿Qué entienden por eso? Por ejemplo, profe Edwin Delgado, ¿qué entiende usted por principios relacionados con el sistema a los que se dirige dicho estímulo? Principios relacionados con los sistemas a los que se dirige dicho estímulo. Ajá. Principios relacionados. Principios relacionados. Este autor lo que nos quiere decir es que hay principios que en algunos casos se ocuparán y en otros casos no, ¿no es cierto? Dependiendo de la actividad y de las cosas que yo voy a realizarlas. Sí, entonces, porque hay muchos principios. Vamos a ver que hay varios principios. Principio, por ejemplo, Gross, Starchak y Zimmerman establecen principios que rigen esfuerzo. Principios que rigen esfuerzo. Indica cómo se tiene que aplicar el estímulo para que se produzca la adaptación. Sí. Principios de ciclización del esfuerzo. Indica cómo se tiene que ordenar los estímulos para las secuencias del tiempo que sea óptimo. Principios de especialización. Dirigen el entrenamiento del deportista hacia una dirección o modalidad determinada. Otro metodólogo, sí, engloba sus principios propuestos en 3 grupos. Los que inician la adaptación, los que garantizan la adaptación y los que ejercen un control específico de la adaptación. Sí. Otro, por ejemplo, Navarro nos dice que los principios biológicos afectan a los procesos de adaptación orgánica del deportista. Hay el principio pedagógico. Incluye aspectos metodológicos empleados durante el proceso de entrenamiento. Mire, hay autores que hasta la parte pedagógica le ponen como principio. Un principio pedagógico. Incluyen aspectos metodológicos empleados durante el proceso de entrenamiento. Bueno, vamos a verlo rapidito, ¿no? El proceso de la adaptación, decimos que es en función del tiempo de entrenamiento que realizamos teniendo en cuenta las diferentes variables, intensidad, volumen, descanso. Nuestro cuerpo responderá de una u otra forma. En cada entrenamiento que realicemos, producimos una serie de estímulos en nuestro cuerpo. ¿Sí?
también nos indica que hay un síndrome general de adaptación, ¿sí? El cual relaciona los estímulos del entrenamiento con el estímulo de estrés. El estrés al que nos referimos puede ser físico, bioquímico o mental. Entonces aquí hay una carga, una adaptación, aumento de carga, aumenta la adaptación y aumento de carga. Es más o menos cómo funciona esta parte de la adaptación. Fases del síndrome general de adaptación. Hay un síndrome. ¿Qué dice el síndrome general de adaptación? Excitación o choque. En esta fase se producen dolores que conllevan a una reducción temporal de nuestro rendimiento. Cuando tenemos agujetas, hicimos pesas, no estábamos acostumbrados y la primera semana casi no podemos ni caminar. Sí, pero luego viene la resistencia o adaptación. Después de un tiempo ya no hay tanto dolor muscular y el cuerpo se ha adaptado a las pesas o al ejercicio muscular o al ejercicio físico, ¿sí? Y luego viene la fatiga o cansancio. Sin embargo, cuando realizamos un mismo entrenamiento a lo largo de muchas semanas, después de pasar por la fase de adaptación, nuestro cuerpo llega a un punto en el que no es capaz de responder de forma positiva a los estímulos, porque ya está totalmente adaptado. Cuando ya está totalmente adaptado hay que subir la carga. ¿Qué nos dice? Lo que sucederá será que nuestro rendimiento bajará. Sí, si ya estoy adaptado, ya no va a haber supercompensación, ¿no es cierto? Y si comienzo a estar mucho tiempo adaptado, mi rendimiento va a bajar. Y existe bastante riesgo de que suframos una lesión. Bueno, aquí tenemos los estímulos del entrenamiento. Dice que un estímulo débil no genera ninguna adaptación o actividad positiva. El estímulo medio, llamaremos estímulo medio a aquellos que logran excitar al organismo, pero no llegan a producir adaptaciones posteriores. Estímulo fuerte, gracias a estos estímulos logramos adaptaciones más amplias. Por eso es que necesitamos siempre hacer, después de la adaptación, un mesociclo o un microciclo de choque, para que el cuerpo haga otro esfuerzo y luego vuelva a adaptarse. Estímulos muy fuertes. Estos, en cambio, pueden generar sobreentrenamiento o lesiones. Principio de la participación. Aquí nos habla un poquito de, generalmente en los gimnasios, ¿no? De tomar en cuenta al entrenado o al deportista en el proceso de hacer la planificación, ¿no es cierto? Cómo se siente el que hace la actividad, si algún ejercicio o alguna actividad le resulta dolorosa o inconveniente, y uno con esos aspectos poder hacer una planificación hecha para esa persona. También el entrenado o el deportista debe saber qué entrena. Sí, aquí viene en cambio el principio activo y consciente del entrenamiento. El que entrena debe saber para qué le sirve el ejercicio, qué músculos trabaja, saber qué tiempos hace el mismo para saber si está mejorando o no. Sí, y poder ellos con ese estándar ir mejorando sus resultados. Dice, sugiere que pueden derivarse de este principio las siguientes reglas. El entrenador debe elaborar los objetivos de entrenamiento junto con su deportista. Esto obligará a tomar un papel activo en el establecimiento de objetivos según sus propias capacidades. B. El deportista deberá participar activamente en la planificación de los programas de entrenamiento a corto y largo plazo, así como analizarlos. El deportista debería continuamente pasar tests y controles con el fin de obtener una información más objetiva de su progreso en un periodo determinado. De tiempo a basar una programación posterior en este tipo de análisis. El deportista debe incluir deberes, entrenamiento sin la supervisión del entrenador. ¿Listo? Bueno, yo no sé si todos han estado en gimnasios o algo así, pero hay veces que a un gimnasio le llega una persona y le dice, viene de otro gimnasio y le dicen, ¿qué hizo? No sé, a mí me hacían hacer así. ¿Y para qué le hacían hacer así? No sé, pero no me explicó nunca el que me entrenó para qué hacía yo eso.
cómo esa persona puede tener un objetivo, llegar a tener un grado de musculación o lograr algo. Sí. Entonces, ¿qué tengo que yo siempre hacer como entrenador? Charlar con el entrenado y decirle, no estás trabajando, tu nivel ha bajado, tu rendimiento tiene que ser este, ¿no es cierto? Mira, tenemos que planificar esto para que tú llegues a esto. Siempre hacerle conocer, para que el que va a realizar la actividad siente el interés y vea también y vaya concienciando de lo que él necesita trabajar para mejorar su estado físico. Principio del desarrollo multilateral nos habla de actividades generalmente coordinativas que son predeportivas, ¿no? Pero que nos ayudan a complementar nuestro entrenamiento, tanto en las actividades individuales como en las actividades deportivas, ¿no es cierto? No puedo tenerle solo corriendo, tengo que hacer actividades de coordinación, actividades a veces lúdicas, sí, pero enfocado en qué? En que mejore alguna capacidad física que nosotros vemos que todavía está un poco deficiente, ¿listo? O que le falta mejorar. El principio de especialización o especificidad, eso ya lo sabemos, ¿no? Que la actividad que nosotros realizamos debe ir guiada al deporte que nosotros queremos realizar, ¿sí? Si soy un basquetbolista o futbolista o boxeador o atleta, yo modificaré mi entrenamiento o los ejercicios, sí. Siempre pensando en cómo es el movimiento, ¿no es cierto? O la biomecánica del ejercicio para mejorar. Y ocupar los ejercicios para el deporte practicado. Aquí nos dice la aplicación del ejercicio especial es para la educación de las capacidades biomotoras. Por ejemplo, profe Michel, ¿correrá igual un atleta que un futbolista? ¿Será la misma forma de carrera? No, diferente. Correcto. Profe Franklin, ¿usted qué dice? ¿Será la misma forma de carrera? ¿Correrán de la misma manera? No, profe, cada uno tiene su... En el fútbol, o sea, poniendo ejemplos, no. En el fútbol tendrán piques cortos, a veces en la cancha, pero no siempre. Entonces, en el otro, creo que sí hay esas carreras largas. Profe, en el uno son cíclicos y en el otro son acíclicos. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? ¿Qué función cumplen mis brazos en mi cuerpo, aparte del movimiento? ¿Me servirán de equilibrio? Justo iba a decir equilibrio. Impulsa también, profe. Ya, bien. Dígame. Es como la cola en los animales, en los felinos, que dicen que es como un timoncito que le ayuda para incluso para girar y todas esas cuestiones. Si es verdad que yo puedo correr así, ¿no es cierto?, para hacer atletismo. Muchas veces en el movimiento del balón, yo no puedo tener mis brazos rectos, tengo que cambiar la posición de mis brazos para ganar equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, los futbolistas correrán y se adaptarán a la carrera moviendo también su cuerpo de distinta manera. Es cierto que los ejercicios de coordinación y de atletismo nos sirven para todos, pero llegará un punto en donde esa carrera se divida, ¿sí o no? Y ya no podrán correr todo el tiempo así. De pronto en un pique de 40 metros, corran así, ¿no es cierto?, para ir en línea recta. Pero si el pique es con el balón, ya no van a poder correr ahí, ya meterán los brazos, el giro. Entonces, esa es la parte de especialización. Eso, profe, eso más se vería en el básquet, porque en el básquet tienes que realizar giros, fintas, y de igual manera saltas al aro, te van a taponar, tienes que amagar una finta por arriba y regresa por abajo en un círculo. Creo que y en el básquet se aprende a correr flexionado para botear más bajo el balón, no se corre de forma vertical. Entonces, ahí tenemos un principio que ya todos lo sabemos, ¿no es cierto? Y que debemos ir practicando más que nada la parte motora del cuerpo, ¿no es cierto? Cómo simulamos el ejercicio según la actividad. Aquí vemos como un atleta, puede ser un futbolista, puede ser un atleta nada más,
va utilizando cargas respecto a su actividad. Por ejemplo, dice aquí, una gran parte total del volumen, del 60 al 80%, realizan los equipos de fútbol en el baloncesto, voleibol y entre otros corresponden a su deporte. ¿Qué quiere decir? Sí practicamos la práctica del atletismo en general, pero el 60 o el 80% está guiado a esos cambios que tenemos de movimiento. Sí, si yo le enseño a mi muchacho de básquet a jugar, a hacer todo movimientos de atletismo, me van a correr un montón, pero no me van a poder manejar el balón porque los movimientos con el balón son diferentes. Entonces, ahí está nuestro principio de especialización o especificidad. El principio de la individualización, ese es otro factor que nosotros debemos, por eso yo decía, ¿no es cierto? ¿Por qué de la individualización? Porque a veces a mí me dan rangos o medidas que estos son los rangos que yo debo seguir, pero resulta que yo le quiero hacer un press de banca al musculoso con 40 libras y no avanza. Y viene el flaquito y pum, hace las 40 libras facilito. Ahí ya tengo individualización, yo tengo que saber hacer un test. Por eso yo les decía, siempre hay que hacer un test, aunque sea al mes, después de la adaptación un mes, un test pequeño para saber cómo yo voy a trabajar con esa persona. Saber si es fuerte, si es resistente, ¿no es cierto? O simplemente tiene muscularidad y necesita ganar resistencia y fuerza. ¿Qué nos dice el principio de individualización? Por ejemplo, el tamaño del corazón y los pulmones, la composición de las fibras musculares, el biotipo, entre otros, son factores de gran influencia genética. Los más favorecidos en este sentido responderán mejor a los distintos estímulos de entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? La maduración. Ojo, los organismos más maduros pueden utilizar mayores cargas de entrenamiento, lo cual no es conveniente para los atletas jóvenes que están utilizando su energía para su desarrollo. Una buena o mala alimentación incide de forma diferente en el rendimiento. Descanso y sueño. Cuando se introduce un deportista en un programa de entrenamiento intensivo, los más jóvenes necesitan más descanso normal. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el principio de individualización? El nivel de condición. Se mejora más rápidamente si el nivel de condición física es más bajo. Por el contrario, si es alto, se necesitan muchas más horas de entrenamiento para lograr solo unos pequeños cambios. ¿Qué quiere decir esto? Está como medio extraño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me puede decir? ¿Qué entendemos por esa parte del nivel de condición? ¿Se mejora más rápido? A ver, dígame, profe. Bueno, de mi parte es algo que usted había explicado, que de cuerpos, de todo eso, del ADN, biología del cuerpo mismo, que hay personas que asimilan mejor un ejercicio y musculan y no necesitan tanto trabajo que otros que necesitan más horas de entrenamiento para poder para quedar del mismo músculo que el otro que hizo poco. Sí, esa es una parte. La otra parte, ¿cuál es? Profe. Dígame. Aquí se refiere a que, por ejemplo, cuando hay un deportista que recién es principiante, digamos, en el caso de atletismo o ciclismo, pero vamos con tiempos. Supongamos en 1 kilómetro un ciclista se hace 2 minutos. Está entrenando 3 meses, hace 1:30. Entrena unos 3 meses más, que serían 6 meses, hace 1:20. Pero después ya de 1:20 para que siga bajando, a lo mejor para que baje a 1:10 tendrá que entrenar siquiera unos 2 años, 3 años. Entonces, claro, porque cada vez el nivel es más alto. Por eso que ya cuando están en niveles altos es muy difícil bajar incluso centésimas. Pero al inicio se emociona porque dice, yo estoy bajando, pero no es que después va a bajar siempre así. A eso se refiere. Perfecto. También se refiere a la gente que viene al gimnasio y baja de peso y dice, profe, ya bajé 5 libras
7 libras bajé en el primer mes. Ellos ya multiplican 7 por 3, 21. En 3 meses bajó 21 libras. Resulta que al tercer mes no ha bajado ni una libra. Sí, y piensan que el ejercicio no funciona. No es así. Siempre va a haber, en los principios va a haber una mejora más rápida mientras más complejo sea el ejercicio y más mejoras queramos conseguir, será más difícil. A veces tendremos que hacer mucho entrenamiento para conseguir poco resultado. ¿Listo? Dice que también la motivación, que alguien bien motivado, sí, vamos a tener un buen deportista y va a haber una buena respuesta física, ¿no? Las influencias ambientales depende de dónde esté, si está en el mar, en la altura y del tipo de actividad que tengamos, nosotros debemos saber qué debemos realizar. Si vemos que estamos en un lugar muy caluroso, tendremos que mandar a hidratarse más veces que un lugar en donde haga menos calor, ¿no es cierto? Eso ya es de individualización. Perfecto, ¿qué más nos dice? El principio de la individualización exige que los objetivos, tareas de la participación de los deportistas, es decir, de los ejercicios físicos, su forma, su carácter, intensidad y duración, los métodos de realización y muchos otros aspectos de la preparación que debemos realizar en el deportista, se seleccionan en correspondencia con su sexo, la edad de los participantes, el nivel de sus posibilidades funcionales, en la preparación deportiva, en su estado de salud, teniendo en cuenta sus peculiaridades de carácter, las cualidades psíquicas, entre otros. O sea, quiere decir que cada persona es un mundo, ¿sí? Y no podemos detenerlos a todos por igual. Cada persona es un mundo. Hasta cómo es su carácter. Yo tengo un muchacho que juega muy bien, pero es bien pasivo. Juega, si le pegan no discute, y es bueno, pero ¿qué le falta a él para ser un buen jugador? Un poco más de agresividad deportiva, no pegar, ¿no? Sino un poco más de intencionalidad para el juego. Y eso también va a influir en el entrenamiento y en su proceso de cambios o lo que él genere en la actividad. Aquí dice, analizar las capacidades del rendimiento y desarrollo de los deportistas. Solo un análisis profundo hace posibles estructuras individualmente el proceso de entrenamiento. Los factores que influyen en la carga individual son la edad, la capacidad individual, el rendimiento de carga. ¿Sí? Por eso decíamos que generalmente se vuelve una ciencia para nosotros del entrenamiento ya. Vamos a ver otro, bueno, ya sabemos, más o menos ya nos damos cuenta sobre este principio de la individualidad, ¿no? También hay que ver la diferencia específica del sexo. Un entrenador debe saber que durante la pubertad se desarrolla un tipo de construcción física determinada, una capacidad específica de rendimiento de cada uno de los sistemas orgánicos y funcionales, y la facultad de rendimiento deportivo de ambos sexos. Es necesario tener en cuenta también las diferencias de la anatomía, composición del cuerpo y de sus órganos que influyen en la capacidad de rendimiento y la carga de las mujeres. Principio de la variedad. Sí, el entrenamiento contemporáneo exige muchas horas de dedicación y entrenamiento. El volumen y la intensidad de trabajo están continuamente aumentando y ejercicios son repetidos numerosas veces, con el fin de alcanzar un alto rendimiento. El volumen de entrenamiento debe sobrepasar las 100 horas por año. Un levantador de pesas de clase mundial entrena 1.200 horas de pesado trabajo por año. Un remero cubre 40 a 60 kilómetros en 2-3 sesiones de entrenamiento por día, mientras que un gimnasta entrena de 4.6 horas ininterrumpidas por día, en las que debe repetir 30 y 40 rutinas completas. ¿Sí?
Principio de la modelación del proceso de entrenamiento. En los últimos años han creído el interés por enlazar el entrenamiento de los deportistas con las necesidades y particularidades de la competición. Este enlace optimiza el proceso de entrenamiento por medio de la modelación. En términos generales, un modelo es una imitación, una simulación de una realidad construida a partir de elementos específicos del fenómeno de observación que investiga. Quiere decir que si podemos hacer procesos de entrenamiento que imiten una competencia real, sería lo mejor. En los deportes de equipo se pueden aplicar dos tipos de modelos. Los modelos para sesiones de entrenamiento y los de aplicación al juego. Ambos están relacionados, ya que la mayoría de las sesiones de entrenamiento deben ejecutarse bajo circunstancias similares a las particularidades del juego. Sí, entonces, bueno, esto es en el entrenamiento de grupo, ¿no? Generalmente en el culturismo no se aplicaría este principio de entrenamiento, ¿no es cierto? De que yo voy a hacer, aunque no, si de pronto si hago una precompetencia o hago una fase de poses generales como en una práctica o en una competencia. Dice, desarrollar el modelo técnico táctico para cada jugador individualmente, tanto en defensa como en ataque. Nos dicen las actividades grupales. Elaborar el modelo de combinaciones tácticas en defensa y ataque, teniendo en cuenta los futuros oponentes. Establecer ejercicios de destrezas para aprender y perfeccionar los modelos individuales. Y relacionar el modelo individual y el equipo con el modelo de preparación física. ¿Sí? Tenemos el principio de aumento progresivo de las cargas. Este principio marca la elevación gradual de las cargas en el entrenamiento, el aumento del volumen y la intensidad de los ejercicios de entrenamiento realizados, la complejidad de los movimientos y el crecimiento del nivel de tensión psíquica. Las cargas de entrenamiento deben relacionarse con el nivel de rendimiento del deportista con el que se mejora. Este principio indica que el trabajo a realizarse debe elevarse gradualmente, ya que si siempre se entrena al mismo nivel, el cuerpo se acostumbra y ese esfuerzo ya no sufre más adaptaciones fisiológicas. Por ejemplo, hay dos problemas aquí en el principio de las sobrecargas. La una es cuando viene un muchacho nuevo muscular y nosotros le mandamos una rutina que queda patojos una semana entera. No hay el principio progresivo de las cargas. Ya debo comenzar suave. Y antiguamente, y algunos gimnasios todavía se da, de que viene el muchacho nuevo y a los 2 días no puede ni ir al baño porque no puede sentarse. Le mataron con las sentadillas. Se coge de las paredes para poder sentarse. Entonces, eso no es un proceso progresivo de la carga. Sí. Y ahí viene el otro concepto, a veces equivocado en un gimnasio, mientras más peso, más músculo. No, tiene que ser progresivo. Sí. Entonces, y no porque nosotros lo digamos, sino porque es una ley fisiológica para que el cuerpo vaya mejorando. ¿Listo? Cuando la carga del entrenamiento se mantiene igual durante el periodo largo de tiempo, el organismo se adaptará de tal manera que el mismo estímulo no actúe por encima del umbral llegado a series de inferiores al mismo. Este aumento se puede llevar a cabo de forma continua, progresiva y descontinua. En la iniciación será más recomendable la primera entrenamiento medio avanzado, la segunda. O sea, quiere decir ir despacio. Ahí tenemos más o menos cómo podríamos ir, ¿no es cierto? 0, 1, 2, 3, debe ser siempre en ese proceso. Bueno, nos faltan ya poquitos principios, el principio de la unidad entre la preparación general y la especial. Eso lo vamos a ver mañana, para mañana ya poder entrar en lo que era la planificación directamente. Pero siempre me va a interesar que ustedes sepan identificar principios de entrenamiento, sí, generalidades del entrenamiento, ¿no es cierto? Que es el volumen, la intensidad, el descanso,
Y con los principios y estas generalidades en el entrenamiento, ustedes van tranquilamente a ir haciendo de a poco una planificación tranquila. Si yo manejo bien el volumen, el descanso y la intensidad, si yo sé cuál es el principio del entrenamiento, ¿no es cierto? En un mesociclo de base, voy a hacer ¿qué principio? Profe Jorge. Adaptación. ¿Cuál? Adaptación, profe. Perfecto, ¿no es cierto? Y también voy a ir utilizando ¿qué otro proceso? El que acabamos de ver. El aumento progresivo. El aumento progresivo de las cargas. Perfecto. Miren, es fácil ir intercalando una vez que ya asociamos cómo podemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué voy a meterle a alguien que recién empieza un montón de peso o de ejercicio si yo sé que aún no está adaptado? Y mientras se va adaptando, voy haciendo mi proceso de progresión de las cargas. También la individualización, ¿no es cierto? Depende de su morfología, peso, edad, sexo. Sí, la especificidad, ¿para qué quiere muscular? ¿O quiere ganar fuerza explosiva para el básquet? Entonces yo deberé, mediante los principios de entrenamiento y las generalidades o características del entrenamiento, ir encuadrando en mi planificación. Y ya, no habrá más misterio. Ahora, ¿cómo entrene yo? Eso se verá ya en la realidad. El papel no le va a decir cómo entrenar. Eso nada más, profes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Ya? Entonces, quedémonos ahí y mañana ya entramos a lo que es la planificación en sí. Listo, mañana no hay interrupciones. 2 horas enteras de el análisis de cómo planificar. ¿Listo? Profe, una cosita antes de retirarnos. Me parece que eso del autoinstruccional que supuestamente íbamos a hacer al principio en grupo y ahora dijo que era individual. Tal vez habrá la posibilidad de que se haga el autoinstruccional en parejas, porque así con la otra persona nos podemos ayudar en eso de la macro planificación. A ver, hágame un favor. Pues de mi parte, hágalo individual. Lo que puedo aceptar es que hagan por parejas. ¿Me dan el nombre de las parejas por chat? Ahí tienen mi número. Y yo Profe, veo... yo le escribí a su número porque estaba con un problema por lo que yo soy de homologación externa. Entonces yo le escribí, pero no recibí respuesta. Bueno, si no le respondo de pronto es porque estoy a full, pero yo leo los chats. Ya sé que tengo que calificar a algún compañero que no entregó las primeras tareas, que un profe está enfermo, que el otro profe tuvo un problema de que hubo algún fallecimiento complicado, ¿ya? Porque como me han escrito, recuerde que son ustedes 112, el otro curso 70 y el otro curso 40. Si me pongo a contestarles toditos los que me escriben, me paso todita la tarde chateando. ¿Sí o no? Ya, profe. Muchas gracias. Yo en la mañana le escribí, pero no hay problema. Y que solo le lee ese mensaje nomás. Muchas gracias. Sí, ya estoy leyendo todos los que... Y me han mandado más mensajes ahorita. Me mandó un profe un audio y todo eso. Siempre estoy leyendo, sí. Mándenme siempre el curso para saber de quién se refiere, de qué curso está. Y hágalo... Ya le agrego eso, profe. Ya, gracias. Ya, pero no más de 2 personas. Hágalo por pareja si desea. Simplemente, ¿qué van a hacer? Hágalo por pareja por su parte y cada uno me sube su deber. Ya. Bueno. No hay problema. Hágalo por pareja y cada uno me sube su deber. Si los dos se equivocaron, pues los dos se han copiado mal. Profe, gracias. No hay problema. Hasta mañana. Gracias, profes. Buenas noches. Mañana entramos a la planificación. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias a ustedes. ¿Listo? No se asusten. La planificación no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. Dígame, profe, alguien me decía algo. Sí, profe. Pasa que el compañero Marco Cruz estaba enfermo, por eso que no se conectó ayer ni el día de hoy. Entonces, me estoy comunicando para justificarle, ya él está hospitalizado. Chuta, qué pena, profe. Pero no es nada grave, no es nada ya, chévere. Bueno, ya sabe que siempre se genera una amistad, aunque pequeña, pero de aquí del grupo. No se preocupen. Recuerden que siempre voy a comprender
que se enfermen, que tengan problemas, que tengan mucho trabajo, eso lo tenemos todos. Lo único que yo quiero es un poco de más esfuerzo, porque así nos esforzamos todos. Yo también estoy hasta las 10 de la noche como ustedes, también tengo cosas que hacer. Aparte de esto, porque recuerden que soy solo un reemplazo, no es mi trabajo habitual, pero siempre estoy tratando de dar lo mejor y de ayudarles para que ustedes, aparte de la buena nota, puedan seguir aprendiendo un poquito más, y no solo de mí, sino de los compas que tenemos como compañeros también, que muchos saben bastante. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Profe, gracias por su aporte. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias a todos. Buena noche. De igual manera, chao, profe, Ángel, Cristian, y a todos los profes. Chao, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.